Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. 痛みを知らぬ者に本当の平和は渡らん。神羅天聖。Capítulo 1. Nuevo comienzo y magia. El cielo se encontraba despejado en un bosque que se encontraba muy lejos de un pequeño pueblo, pero a pesar de eso se podía ver un gran cráneo que adornaba el lugar, aunque todo se encontraba muy tranquilo. Pero esa tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de pájaros que empezaron a volar descontroladamente, alejándose de la zona. Y unos segundos después se pudo ver la razón de esto. En el gran cielo azul, apareció un segundo sol que iluminó toda la zona e incluso fue vista en muchos lugares de este país en la que las personas no pudieron evitar mirar hacia arriba. Pero el sol era diferente y eso se debía a que rápidamente crecía hasta que se dieron cuenta que no era un sol, sino que era un cometa y que se acercaba. Y a medida que se acercaba, el cometa disminuía de tamaño quedando como una fina estela de luz que empezó a caer y que impactó contra el bosque donde el objeto seguía arrastrándose, atravesando todo a su paso hasta que llegó a un lago donde finalmente se detuvo mientras el agua se empezaba a evaporar. No duró mucho tiempo esta evaporación y cuando terminó, se pudo ver a algo flotando en el agua y no era nada menos que una persona que se dirigía lentamente hasta el borde del lago. Era un joven de pelo rubio desordenado con 3 bigotes en su rostro, chaqueta naranja completamente destruida y unos pantalones naranjos que también se encontraban destruidas y unas sandalias negras. El joven se encontraba bastante herido y muchas partes de su cuerpo estaba sangrando, lo que se notaba por el agua que se empezaba a manchar de color rojo. Pero a pesar de eso, el joven lentamente abrió los ojos de color azul y sonrió. Jeje, al fin, Sasuke, Kurama, murmuró el joven mientras ya no tenía más fuerza para mantenerse despierto y empezaba a dormirse otra vez. Cuídenlos, terminó diciendo mientras cerraba sus ojos con una lágrima en su rostro y terminaba desmayándose una vez más sin darse cuenta de que llegaba al borde del lago. De esa manera el sitio se quedó en un completo silencio hasta que lentamente unos pequeños animales se empezaron a acercarse y llegaron frente al joven que no se dio cuenta de su presencia. Se quedaron mirándolo con curiosidad mientras una pequeña ave de ojos rasgados con un par de alas elegantes, par de colas que forma una flecha en la punta y un pico negro teniendo plumas negras en la parte posterior, blancas en la parte delantera y rojas en la cara, además posee un par de cuernos a cada lado de su cabeza y un par de largas plumas negras que sobresalen de la parte superior de su cabeza. Lo miraba desde el cielo con mucha atención hasta que bajó y se colocó encima del pecho del joven desmayado, mirándolo por un momento. Lo observó detenidamente, saltando un poco hacia adelante y ver su rostro, se quedó mirándolo por un momento hasta que cerró sus ojos y puso su cabeza cerca de su mentón y lo acarició con una lágrima cayendo de su ojo hasta que volvió a volar y vio a los animales sentándose encima de la cabeza de un venado que unos segundos después empezó a moverse para morder la ropa del joven y lo jaló hasta sacarlo del agua. Luego de eso, los animales se quedaron mirándolo por unos segundos hasta que empezaron a alejarse mientras que el ave voló y solo los miró irse para luego ver al joven y volver hacia su pecho donde aterrizó, lo vio por un momento y se acurrucó para empezar a dormir. De esa manera, terminó el extraño fenómeno que cayó a la tierra mientras muchas empezaban a moverse en ciertos lugares para ver qué es lo que había caído a la tierra. Pero nunca lo sabrían, excepto el ave que dormía tranquilamente encima del joven desmayado. La gran batalla para el joven había terminado, pero a un gran costo. Y aunque fue de esa manera, jamás se arrepentiría. 3 años más tarde, en un bosque lejos de una gran ciudad que era la capital del país, se encontraba el mismo joven, pero completamente sano y un poco más alto.
Ahora su pelo rubio había crecido un poco junto a unos pequeños mechones rojos a los lados de su rostro y vestía una chaqueta café con pantalones negros y unas botas largas de color café, además de llevar una túnica gris larga con capucha, mientras en su cintura llevaba 3 libros de diferentes colores, uno era de color verde, el otro de color azul y el último de color morado, y encima de su cabeza iba una pequeña ave que no había cambiado en nada desde que la conoció hace 3 años. El nombre de este joven era Naruto Uzumaki, y el ave que había encontrado cuando despertó fue llamado Nero, y a pesar de ser un ave y la comida de emergencia, ha sido el ave que lo ha estado guiando en este mundo durante estos años. Y ahora ambos iban caminando por el gran bosque, pero, oye, Nero, dijo Naruto deteniéndose a la mitad del bosque mientras miraba al ave seriamente por un momento hasta que, creo que nos perdimos, jejeje, dijo finalmente mientras se rascaba la cabeza nerviosamente siendo visto por un ave que se tapó su rostro con su ala. Después de unos minutos en donde Nero le dio unos picotazos entre medio de los ojos del rubio que se enojó e intentó cazarlo para comérselo de una vez por todas, finalmente se calmaron y ahora se encontraban en un árbol mirando un mapa de la zona. Muy bien, hemos terminado nuestra pelea, ahora concentrémonos y busquemos dónde nos encontramos, de acuerdo, dijo Naruto mirando al ave que levantó su ala en confirmación. Nero podía entender el idioma humano por alguna razón y contestar o guiarlo a su manera, generalmente, le daba picotazos cuando quería indicar algo. Desde hace un buen tiempo y desde que empezó a conocer este mundo, Naruto se preguntó si Nero era un ser humano encerrado en un cuerpo de ave. No sabía si era realidad o no, pero Nero era un ave extraña que entendía el lenguaje humano muy diferente a los perros ninjas o los sapos, ya que la especie de Nero no podía hablar o entender el lenguaje, por lo que era el más raro de todos. Por lo que un día le preguntó, pero no respondió, fue la única pregunta que no respondió y eso lo hizo sospechar. Pero no le importó demasiado y continuó su viaje junto a su ave compañera, aunque con eso confirmó que Nero era un ser humano encerrado en un cuerpo de ave. Entonces, Nero, ¿puedes ver si hay algún pueblo cercano o un lago para pasar la noche?, preguntó Naruto, viendo al ave levantarle el ala y que volara al cielo. La vio volando en lo alto del cielo por casi un minuto hasta que volvió hacia él y aterrizó en el mapa. ¿Encontraste algo?, preguntó Naruto viendo a Nero levantar su ala y moverla en negación. Se quedaron en silencio por un rato después de esto hasta que, bien, se acabó, gritó Naruto totalmente frustrado, agarrando el mapa mientras su libro morado brilló de color morado y empezó a flotar revelando una cubierta con bordes de cadenas y un trébol de 3 hojas en el centro para que luego se abriera automáticamente, cambiando de páginas hasta llegar a una hoja donde brilló e hizo aparecer un libro normal que Naruto agarró y buscó una hoja específica. Cuando lo encontró, su libro morado cambió de página hasta que llegó y empezó a brillar, magia de sello, liberación. Gritó Naruto haciendo que la escritura del libro brillase hasta que en una clase de energía salió y se formó una escoba que agarró Naruto y volvió a guardar el libro normal dentro del libro morado, dejando de flotar y siendo guardado en su cintura. Nero. Vamos, me aburrí de estar caminando sin saber a dónde voy, dijo Naruto para saltar y colocar su escoba debajo de sus pies y empezar a flotar mientras Nero volaba a su lado. Luego de eso, flotó hasta llegar a lo alto del bosque y miró a su alrededor. Vio con mucha atención hasta que, decidido, vamos por allá, dijo Naruto indicando a un lugar donde no había bosque y empezó a volar siendo perseguido por Nero que voló a su lado. Esperaban llegar a un pueblo o al menos, la capital del país. 3 horas después, ya era de noche y Naruto junto a Nero se encontraban en un páramo acostado mientras tenía una fogata prendida y miraba al cielo. No pudieron llegar a la ciudad que habían visto a lo lejos, por lo que sin nada más que hacer Naruto decidió descansar y pasar la noche en la intemperie. Mañana llegaría, después de todo, no estaba nada mal dormir al aire libre y gracias a que mantiene varias cosas guardadas dentro de su libro, puede acampar sin ningún problema. Hoy es una noche bastante tranquila, ¿verdad, Nero?, dijo Naruto mirando al cielo junto a la mencionada ave que estaba a su lado acostado en su nido que Naruto siempre mantenía guardado en su libro para que durmiera tranquilamente. Nero no le respondió por obvias razones, pero miró al cielo con tranquilidad. Me encantaría que algún día me hablaras, Nero, pero estoy igual contento de tenerte cerca, dijo Naruto pasando a ver al ave que lo miró.
Espero algún día encontrar una forma de liberarte de ese hechizo o lo que sea, y cuando lo haga espero que sigamos siendo amigos. Jejeje, río para pasar a mirar al cielo y ver la luna mientras suspiraba, y Nero solo lo miraba atentamente. Me pregunto cómo se encontrarán todos en casa. Bueno, no importa, al menos Sasuke se encuentra en ese lugar y estoy seguro que Kurama cooperará con él, dijo Naruto con una gran sonrisa en su rostro mientras levantaba su grimorio verde con un diseño de remolinos y en su centro se encontraba un trébol de 4 hojas. Casi han pasado 3 años desde que llegó a este mundo y actualmente tiene 18 años, faltaban algunos meses para cumplir los 19 años, y aunque extrañaba su antiguo mundo, sabía que se encontraban bien. Ahora no podía hacer nada más y vivir su vida como quisiera en este mundo que era bastante pacífico en comparación con el suyo. Pero mucho más discriminatorio. Hace 3 años aproximadamente, la guerra había terminado para él cuando Kaguya no se rindió fácilmente antes de ser sellada dentro de la luna otra vez. Por lo que antes de que se lograra el sello, intentó matar a Sasuke con sus huesos desintegradores, pero no lo logró debido a que se había interpuesto en su camino y lo salvó. Pero Kaguya no se rindió y antes de que pudiera ser sellada por completo, abrió un portal frente detrás de Naruto y pasó su brazo para agarrarlo y arrastrarlo. Sasuke intentó agarrarlo junto a Sakura y Kakashi, pero solo Sasuke lo logró a tiempo mientras los otros dos no podían ir debido a que Kaguya los detuvo. A Naruto no le quedaban fuerzas en ese momento, así que sabiendo perfectamente que si Sasuke era arrastrado junto a él a un mundo completamente desconocido y morían, entonces su mundo quedaría atrapado dentro del Tsukuyomi infinito. No tenía opciones, era arrastrado por Kaguya él solo y moría solo o arrastraba a Sasuke junto con él, muriendo ambos en el proceso. La opción era obvia, por lo que decidió separarse de Kurama, liberándolo por completo del sello y le dio una patada a Sasuke en su rostro para que lo dejara ir. Las últimas palabras que les dijo era que protegiera su mundo. Lo último que vio fue que Sasuke intentó agarrarlo y el grito de Kurama, pero al final la oscuridad lo consumió por completo. Después de eso, pensó que iba a morir por completo, pero de alguna manera, la liberación de Kurama no lo había matado e incluso sintió un poco de su chakra y el de los demás Bijus dentro de él. Pero comparado a lo de antes, era solo una gota de un océano, aunque fue lo suficiente para sobrevivir, aunque no para mantenerse consciente. No sabía qué había sucedido ni nada, pero el primer recuerdo que tuvo fue el del lago donde miró hacia el cielo y terminó desmayándose por completo. Después de eso, despertó y no sabía qué tantas horas o días había sucedido, pero al final había despertado. Aunque cuando despertó, vio a Nero sentado mirándolo, era extraño ya que lo estaba mirándolo y no actuaba como un pájaro común y corriente, además de ser un ave que jamás había visto en su vida, pero eso no le importó demasiado ya que, al darse cuenta de su alrededor, pensó que Kaguya había fallado en su intento de asesinato y aunque estuviera débil, decidió empezar a moverse por el bosque en el cual había aterrizado. Ni siquiera se preguntó cómo salió del lago, lo único que le importó en ese momento era ver en qué parte de su mundo se encontraba y pedir ayuda. Pasó casi 1 hora caminando, con bastante hambre hasta que logró ver algo muy raro, un esqueleto de lo que parecía un gigante colosal en forma de demonio, se quedó congelado en ese momento, pero se recobró y con toda su fuerza de voluntad, subió a lo alto de la cabeza del demonio. Cuando llegó a lo alto pudo ver una estatua de un joven elegante hecho de piedra el cual parecía ser una clase de príncipe por la forma en que vestía. Era un poco extraño para él ya que tenía una clase de sentimiento al verlo, aunque no sabía si era porque parecía bastante real o era por otra razón, pero no le importó ya que se decidió mirar a su alrededor, y cuando lo hizo, pudo ver un gran campo donde había personas cultivando, cosechando, regando entre otras cosas que hacían los campesinos. No le había parecido tan extraño esta escena, pero luego de eso, vio a la misma ave que había visto cuando despertó, el cual se había posado encima de la estatua y lo estuvo mirando por un rato hasta que volvió a volar y fue hacia su cabeza para su sorpresa. Luego de unos segundos, volvió a volar y se fue hacia adelante, pero se detuvo a unos centímetros para volver hacia él para darle un picotazo en la cara que lo hizo enojar, pero luego se posó en la estatua y levantó su ala en dirección a donde se estaba dirigiendo. En ese momento, pudo entender que el ave le intentaba decir algo, por lo que al ver al ave volar por segunda vez, lo empezó a perseguir con la fuerza que aún le quedaba. Siguió al ave a su ritmo por varios minutos, hasta que finalmente llegaron a una torre bastante alta donde vio al ave colocarse en una puerta, a lo que Naruto había entendido lo que intentaba decirle, aunque dudó de entrar.
pero el ave, al verlo dudar, parecía haberse enojado y lo terminó picoteando entre medio de los ojos, lo que hizo enojar y lo persiguió hasta dentro de la torre, sin importarle muy poco en ese momento si era o no una buena idea entrar. Aunque cuando entró, se detuvo al ver lo que no esperaba ver. La torre estaba con varios estantes llenos de libros hasta por donde podía ver. Después de varios segundos mirando a su alrededor, se dio cuenta del ave que lo había picoteado y guiado en el suelo, esperando en el centro de la torre. Por lo que sin esperar caminó hasta el ave donde lo había esperado, y cuando llegó solo, se detuvo y esperó a ver qué sucedía. Había pasado casi un minuto y sus pies ya empezaban a tambalearse, por lo que iba a preguntarle a la ave ya que parecía entender su idioma. Pero antes de hacerlo, vio como un estante comenzó a brillar, lo que lo había alertado, y unos segundos después un libro de color verde empezó a flotar hacia él. Lo miró con bastante duda, pero el ave volvió a volar y se posó encima de él con su ala levantada, indicando que tomara el libro para su desconfianza. Aunque en ese punto ya no tenía nada que perder, así que, aún teniendo desconfianza, terminó agarrando el libro, lo que provocó que brillara con intensidad y finalmente se desmayara y perdiera el conocimiento. Cuando despertó, se encontró en una cama completamente vendado en una habitación y siendo visto por niños que parecían bastante curiosos junto al ave que lo huyó en una de sus cabezas. Y cuando preguntó dónde se encontraba y qué es lo que había sucedido, empezó a entender aquel lugar o mundo donde había aterrizado no era el suyo, sino que otro, un mundo donde la magia existía y que todo el mundo era determinado por la magia, desde hacer labores del hogar hasta ser parte del ejército. No había ningún puesto donde la magia no se utilizara, y a diferencia del chakra, se podía utilizar para todo. Ese día aprendió que Kaguya logró su objetivo. Lo desterró de su propio mundo, aunque estaba más que seguro que Kaguya no tenía planeado que sobreviviera en otro mundo, pero también entendió que en el momento en que había sido lanzado a la oscuridad fue el momento del sello, por lo que ni siquiera la misma mujer sabía si había logrado matarlo. Simplemente quería deshacerse de él, algo en lo cual no tuvo tanto éxito. Pero, aún así, la maldición que Kaguya le dio con su último aliento fue peor de lo que imaginó. Y en ese momento solo pudo mantenerse en silencio. Aún sentía su chakra dentro de su cuerpo, pero no era la misma cantidad descomunal que tenía antes. Supuso que dejar libre a Kurama disminuyó sus reservas de chakra, y aunque mantenía sus reservas anormales, ya no podía acceder a tanto poder como lo era antes. Aunque no le importó demasiado para ese momento, luego de eso y pasar un tiempo solo, empezaron las preguntas sobre su origen de parte de una monja y un padre, ya que el lugar a donde había llegado o trasladado fue a una iglesia después de que se desmayara y que nadie supiera de dónde venía. Obviamente, no sabía qué responder y no sabía si era buena o no su idea de revelar todo, pero antes de siquiera pensar en un plan, alguien interrumpió en la habitación. Un chico de pelo gris casi blanco que lo salvó del interrogatorio, el cual vino a preguntarle sobre el libro que recibió. En ese momento, recordó lo que había sucedido y vio el libro verde. Era bastante extraño el libro, ya que sentía una clase de poder misterioso, y cuando preguntó, todos se quedaron en silencio por unos segundos hasta que le preguntaron que si no sabía que era un grimorio. La respuesta fue bastante obvia, no, eso era lo que había respondido, por lo que se le quedaron mirándose todos los presentes por un momento y luego le preguntaron si no recordaba algo más. Obviamente ahí se dio cuenta de algo y aprovechó el momento para decir que no recordaba varias cosas, o sea, fingió tener amnesia. No le gustaba mentirles a las personas que lo habían traído a un lugar seguro, ni mucho menos si eran personas religiosas, pero considerando lo que sucedió y que si le contaba que hace unos días se encontraba peleando contra una diosa todopoderoso, lo creerían un lunático. Por lo que las personas entendieron y luego de eso lo cuidaron. Después de eso aprendió varias cosas básicas de este mundo, en especial donde se encontraba. El lugar donde había aterrizado era un reino llamado el Reino del Trébol. Un reino bastante grande gobernados por un rey y nobles que limita con otras 3 naciones o reinos llamados Reino del Diamante y el Reino de Corazones, mientras que el Reino de Espadas se encuentra ligeramente separado por la zona neutral. Además, este reino está separado en regiones que son la región noble, la región común y la región olvidada, la cual va desde la más interna hasta la más externa y con cada una con su clasificación social. La región noble, tal como indica su nombre, es la región donde viven las personas nobles y obviamente la familia real, siendo estos los de más alto estatus y literalmente los que gobiernan el país.
Luego de eso se encuentra la región común donde viven todos los plebeyos o las personas sin ningún estatus social. Y, por último, la región olvidada, la región más pobre donde viven campesinos que tal. Por último, la región olvidada, la región más pobre donde viven campesinos que tal como dicen su nombre, es una región que fue olvidada. El estatus y la clase social estaba bastante clara, al igual que una gran discriminación social, ya que en este mundo, las personas que son nobles son los que gobiernan el país y se aprovechan de los que son de menor estatus, y la razón de todo esto se debía principalmente a que los nobles eran los que poseían mayor poder mágico de todos y gracias a eso tenían su estatus, mientras que los que tenían poco poder mágico no tenían posibilidades de dar pelea contra ellos. Aunque era bastante normal, ya que, a pesar de todo, los nobles eran los que protegían el país, siendo ellos los que eran generalmente soldados llamados caballeros mágicos. Ellos eran los únicos que generalmente podían pelear debido a su gran poder mágico y control, por lo que era raro ver plebeyos dentro de los escuadrones, debido a que estos no poseían suficiente poder mágico, no poseían control mágico. Aunque esto empezó a cambiar en los últimos años, pero, aún así, ver plebeyos con talento para la batalla era raro, y ni siquiera se mencionan a los campesinos, debido a que ellos eran los más débiles de los débiles, y generalmente estaban por debajo de los plebeyos. Así que generalmente los puestos de caballeros mágicos eran de los nobles y los trabajos comunes y corrientes eran para los plebeyos y campesinos. Eso era la clasificación y estaba bastante clara en este reino. Había visitado ligeramente a otros reinos, pero algunos estaban peores que otros. Un reino estaba bastante protegido y no se podía infiltrar fácilmente sin que te atacaran primero, y la zona neutral fue un lugar donde se prometió intentar no volver. Pero olvidándose de esa parte, el reino del trébol estaba dividido de esa manera, y el lugar donde había caído fue en un pequeño pueblo en la región olvidada llamada Aje. Era un lugar bastante pobre, pero al mismo tiempo muy pacífico. Aunque este lugar tenía un paisaje bastante extraño, ya que a lo lejos se encontraba el cadáver de un antiguo demonio que fue derrotado en el pasado por alguien que fue nombrado como el Rey Mago, y la estatua que se encontraba encima de ese cadáver fue la persona que lo derrotó y el primer Rey Mago de la historia de este reino. Luego de eso, ese título pasó a ser dado para el mago que controla a todos los caballeros mágicos, algo similar al Hokage, o sea, el comandante de todos los caballeros mágicos. Esa era la breve historia del gran cadáver que adorna el paisaje. Ahora, otra cosa que aprendió de este nuevo mundo fue sobre la magia y lo que era llamado grimorío. En este mundo, la magia era algo muy común al punto en que se utiliza para todo, incluso para tareas domésticas. Por lo que era normal ver en cualquier parte magia. La magia provenía de la energía llamada mana, una clase de energía que provenía del interior del cuerpo y que se encontraba en la naturaleza. No era algo que se aprendía o conseguía, a diferencia del chakra, el cual necesitaba entrenamiento para despertarlo, sino que era algo con el cual se nacía naturalmente y se despertaba por sí solo, tal como si aprendieras a caminar. Era algo que se hacía naturalmente y que ibas creciendo junto a esa energía. Aunque el poder mágico tenía limitaciones, ya que solo podías utilizar una clase de magia, como por ejemplo si era magia de fuego, solo podías utilizar magia de fuego y nada más. Además del poder mágico y el talento para utilizar la magia como medio de combate era complicado, por lo que los plebeyos y los campesinos solo lo utilizaban para sus tareas cotidianas, entre otras cosas, y ya con el pasar del tiempo el poder de las personas de este mundo aumentaba. Y esto se debía a unos libros mágicos llamados grimorios, libros que podían utilizarse para aumentar el poder mágico de otros y perfeccionarlo a través de hechizos que quedan grabados en sus hojas, los cuales se pueden crear por medio de un talento natural, trabajo duro por una situación extrema que lleva los sentimientos a sus límites, aunque esto último era raro entre las personas común y corriente de este mundo. Otra función que cumplían era la de una identificación del país del cual provienes, ya que en su cubierta se tenía un símbolo del reino al cual pertenecías o de donde conseguiste el grimorio, siendo en el caso de este reino y como se llamaba, un trébol. La mayoría de los grimorios tenían esa característica, pero en el caso de los grimorios del reino de Trébol existían excepciones a cuanto al diseño del trébol. Generalmente, y lo más común, era que en la cubierta del grimorio poseyera 3 hojas, lo cual representaba la honestidad, el amor y la esperanza, pero existían casos donde el grimorio contenía una hoja extra en ese trébol y era llamada la 4ª hoja, el cual representaba la suerte.
Este último clase de grimorio era conocido como el más raro de los raros, ya que eso solo significa que eras un mago de aptitudes excelentes o muy poderoso, al punto en que este grimorio era conocido como legendario debido a que el primer rey mago era el único que lo poseía y que hasta ese momento se tenía conocimiento, ya que sin entender si era una buena suerte, fue elegido por este grimorio de 4 hojas. Según las personas de la iglesia, cuando lo encontraron tenía ese grimorio a su lado y cuando sintieron su poder, pudieron comprobar que tanto él como el grimorio del trébol de 4 hojas estaba conectado, por lo que le pertenecía desde ese día hasta su muerte, ya que el grimorio, desde el momento en que lo eligió, estaba totalmente ligado a su vida y si moría, el grimorio moriría con él. Esto era una regla común en todos los grimorios sin importar su origen. Si el usuario muere, entonces el grimorio también muere. Por lo que era imposible pasar sus hechizos a sus hijos u otra persona, ya que eran personales y no existía forma de regresar el grimorio una vez elegido. Debido a eso, muchos se preguntaron si era un noble, ya que su poder mágico era muy grande, aunque, haciendo el amnésico, le respondió que no sabía, a lo que las personas comprendieron y ayudó a que el grimorio se encontraba en blanco, lo cual les pareció extraño, pero considerando que llevaba puesta ropa destruida y no llevaba nada elegante, supusieron que pudo no haber sido elegido por un grimorio en su pueblo natal y que había estado de viaje para encontrar su grimorio. Se quedó mejor con esta versión de la historia, era un buen comienzo para inventarse cuando recobrara la memoria, ya que, al parecer, algunas veces el grimorio no elige de forma inmediata a su dueño, ya que simplemente no se encuentra su grimorio en ese lugar u otra razón, pero estos eran casos raros. Aunque eso le sirvió bastante para inventarse una buena historia, aunque dejando de lado eso, les sorprendió a todos que fuera elegido por el grimorio de trébol de 4 hojas, por lo que, si entrenaba y controlaba su poder mágico, podría entrar a uno de los escuadrones de caballeros mágicos, algo que podía hacer fácilmente. En ese momento, Naruto no sabía mucho de lo que hablaban, pero lo que sí entendió es que poseía poder mágico para entrar y convertirse en caballero mágico. Por lo que empezó a entrenar para conseguir ese trabajo. Pero hubo un problema que le llevó algunos meses en solucionar, y eso era su control mágico. Era un desastre total y en ese momento se dio cuenta que no tenía talento para controlar tanto su chakra y su nueva magia. Pero aún así no se rindió y luego de casi 8 meses, donde estuvo ayudando a las personas de ese lugar y ayudar a entrenar a algunos niños menores, los cuales querían entrar a los escuadrones de caballeros mágicos para cuando consiguieran sus grimorios, finalmente se fue para controlar su poder mágico, el cual tuvo muy pocos avances durante ese tiempo. Aunque era bastante obvio, ya que era un completo novato en la magia. Ya no le interesaba demasiado entrar a los escuadrones de caballeros mágicos, ya que se dio cuenta que era mejor viajar para aprender de este mundo nuevo y desconocido. Por lo que después de ese tiempo en la iglesia, se despidió de todos y finalmente se fue de viaje. Visitó varios lugares y conoció a bastantes personas mientras aprendía a controlar su magia y su chakra, ya que hubo ciertos problemas al tener una tercera energía dentro de su cuerpo, por lo que tuvo que volver a controlar su poder. Tanto con mana puro y chakra más mana. Era raro, pero se dio cuenta que la mana, en este mundo era algo similar al modo sabio y chakra, pero su poder era más puro y no necesitaba mezclar energías para crear su ataque o hechizo. Era de una propiedad más pura y única. Y aunque aún podía entrar al modo sabio, tuvo que aprender ciertas cosas antes de hacerlo. Por lo que estuvo entrenando y logró volver a tener control sobre su chakra, la cual pasaba como magia, así que no había muchos problemas, y aún más porque cierto pájaro lo había estado guiando. Durante su tiempo en la iglesia, el pájaro que lo estuvo persiguiendo era una especie llamado antipájaro, un ave que tenía la capacidad de sentir poder mágico y que siempre atacaba a los que poseían poco poder mágico, mientras que se alejaba de aquellos con altos niveles. Por lo que muchos se preguntaron por qué había un antipájaro persiguiendo a Naruto, quien poseía un gran poder. Nadie sabía cómo responder esa pregunta, excepto Naruto, que antes de que pudiera preguntarle a alguien sobre ciertas cosas que sucedió, el ave lo picoteó y desde ese día se ha encargado de guiarlo. Su forma de comunicarse era bastante molesta, pero lo había estado guiando muy bien en este mundo. Y como después de un tiempo vio que no se iba, le pusieron un nombre. Los niños de la iglesia y él mismo habían estado todo un día intentando colocarle un nombre hasta que finalmente aceptó el nombre de Nero, y desde ese el antipájaro fue conocido por ese nombre. Naruto no sabía por qué el ave lo perseguía por ese tiempo, pero luego se dio cuenta que Nero era una persona y cuando le preguntó, no le respondió.
Con eso fue más que suficiente para darse cuenta que estaba hablando con una persona, además parecía saber quién era o que al menos cómo apareció en el mundo, ya que era raro que un pájaro te estuviera guiando en un mundo que al parecer sabía que le era desconocido. Le hizo varias preguntas, pero Nero no podía responderlas completamente. Lo único que sabía es que Nero vio cómo llegó a este mundo, pero no sabe de dónde proviene ni tampoco puede volver a su forma humana por alguna razón. Por lo que se decidió romper su transformación para que finalmente lo pudiera conocer, y eso se lo prometió a Nero, que no dio ninguna señal de haberlo entendido. De esa manera, ha pasado su tiempo en este mundo aprendiendo a controlar su poder mágico después de abandonar a G. Han sucedido varias cosas durante su viaje, pero hasta ahora no ha sido aburrido. Y ahora, habló Naruto dejando de lado su grimorío y mirar a Nero, que lo observó. ¿Qué te parece si empezamos a dormir? Mañana deberíamos llegar al pueblo, ¿te parece?, dijo Naruto tapándose con su manta y se acomodaba mientras Nero se acomodaba en su nido. Era hora de dormir. Al otro día, Kika, una ciudad de la región común y la más cercana a la región noble en la que se puede ver claramente el castillo de la familia real. La ciudad era bastante desarrollada con carreteras pavimentadas y muchas casas de piedras, siendo prueba de la cantidad de personas que viven en este lugar. Además, el comercio de este lugar era uno de los principales del reino y muchos comerciantes vienen solo a esta ciudad por esa cualidad. Y eso tampoco lo desaprovechaba cierto rubio que gracias a su magia de sellado podía trasladar varias cosas en su libro. Vengan a comprar fruta fresca de la mejor y otras cosas de buena calidad con un fácil transporte. Miren, gritó Naruto agitando su varita con una gema verde en el extremo del mango, apuntando algunas frutas y que éstas brillaran para que entraran a una botella abierta y que se quedaran dentro para luego colocarle un corcho y lo mostrara a la gente. Así de fácil. Mi magia de sello permite guardar cosas en diferentes objetos para el transporte fácil y sin muchos problemas. Lo único que tienen que hacer para que salga el contenido es sacarle el corcho y la magia se cancelará, de esta manera. Dijo mientras le sacaba el corcho y las cosas volvían a la normalidad. Lo ven, y lo mejor de todo, es que las frutas y verduras pueden mantenerse sin echarse a perder durante 3 meses, por lo que no pueden perderse esta oportunidad. Aprovechen. Gritó mientras la gente empezaba a comprar, siendo visto por un Nero que se encontraba en su nido descansando con tranquilidad. Ahora se encontraba en la calle luego de haber llegado temprano a Kika para vender, ya que ese era su objetivo, pero se habían perdido y no pudieron llegar el día de ayer. Por lo que hoy se levantaron temprano y lograron llegar a Kika para establecer un puesto en la calle principal y vender. A simple vista, su magia de abrir y cerrar parecerá bastante simple, pero con ingenio se puede convertir en magia de sellado bastante potente y útil si es que se sabe utilizar. No sabía por qué había recibido un segundo grimorío, pero supuso que tenía algo que ver con su clan, de la cual había oído de su madre que era especialista en sellos, y eso lo comprobó cuando llegó a la capital y entró a una torre donde un segundo grimorío vino hacia él y terminó siendo un grimorío 3 hojas de color morado conteniendo magia de abrir y cerrar, o también llamada magia de sello, mientras su cuerpo reaccionaba. Ese día algunos mechones de cabello había cambiado de rubio a rojo, lo que lo sorprendió, pero tiempo después comprendió que era por su sangre que reaccionó al grimorío que contenía magia de sello. Le demoró tiempo en controlar un segundo grimorío, pero no tanto como la de 4 hojas, por lo que principalmente empezó a utilizar el grimorío de 3 hojas para entrenar y controlar su poder, para luego aprender a controlar el poder de las 4 hojas. Además, a medida que avanzaba investigó y aprendió que existían objetos mágicos que podían ayudar a controlar el poder mágico, y debido a eso, se compró una varita, algo de lo cual no se arrepentía porque pudo controlar su magia de una manera rápida, y después de casi 2 años desde que llegó a este mundo finalmente controló su poder, y gracias a su ingenio, la magia que se suponía que era inútil ya que solo abría y cerraba, fue mucho más útil de lo que los idiotas se lo imaginaron. Por lo que, utilizando su ingenio, logró hacer un pequeño puesto de venta con su magia de sellado que le servía para transportar varias cosas en libros, y las vendía en botellas para un fácil transporte por parte de sus compradores, lo cual lo hacía bastante popular. Además, gracias a su trabajo de comerciante, puede escuchar varias cosas y enterarse de los rumores o noticias antes que los mismos caballeros mágicos.
Era una gran ventaja, pasó varias horas vendiendo sus frutas, verduras y una que otro objeto mágico que encontraba en su viaje hasta que, plebeyo, habló alguien que atrajo la atención de Naruto, que lo miró y vio que era un hombre vestido elegantemente con capa color morado con una insignia parecida a la de una serpiente orca de color morado que hizo que frunciera el ceño. Un caballero mágico, pensó Naruto reconociendo que era un caballero mágico de un escuadrón llamado Orcas Moradas. ¿Qué sucede?, preguntó Naruto mientras veía a las personas retroceder levemente. Generalmente, las personas comunes venían a Kika, pero no quiere decir que no puedan venir nobles y aún más caballeros mágicos, y como la mayoría de los caballeros mágicos eran nobles, ellos eran los que venían a estos lugares, haciendo que los delincuentes se escondan y que los plebeyos se comporten debido a que existía una clase de abuso de la autoridad de los caballeros mágicos, y para que no sucediera, siempre retrocedían levemente, en especial cuando eran nobles. No era muy visible este abuso debido a que no prefieren meterse en problemas si eran descubiertos, pero a algunos no les importaba demasiado. Danos algo de fruta inmediatamente, dijo el hombre estirando su mano. Bien, el precio por kilo es de, dijo Naruto, pero, oye, ¿acaso no entiendes, plebeyo?, dijo el caballero mientras Naruto suspiraba y agitaba su mano. Entonces solo vienes aquí y lo quieres gratis, ¿verdad?, dijo Naruto mirando al caballero junto a sus compañeros sonreírle. Al fin entiendes, pensé que serías un tonto, dijo el caballero solo para que Naruto levantara su mano y griega. Sí, soy un tonto y como un tonto te digo que te vayas. ¿No sabes qué tan difícil es traer todo esto fresco desde más allá de esta ciudad y ustedes vienen a pedir que les da algo gratis? Ni siquiera los conozco, dijo Naruto mirando seriamente al caballero mágico y sus compañeros, que no le gustaron esas palabras. ¿Qué dices, plebeyo?, preguntó el caballero viendo al rubio sonreírle. Lo que dije, así que no pagan, no les entrego nada, ahora váyanse, tengo trabajo que hacer, contestó Naruto haciendo enojar al caballero mágico, quien le gruñó, pero al final se dio media vuelta y se fue junto a sus compañeros. Sí que son problemáticos los nobles, pensó Naruto. Serían geniales si su orgullo no fuera más grande que su sentido del deber. Bueno, no importa, murmuró para sonreír y mirar a los compradores verdaderos que volvieron a juntarse. Ahora vengan a comprar sin ningún problema, dijo Naruto volviendo a vender tranquilamente. Aunque esperaba no meterse en problemas, otra vez. Atardecer, y yo que me esperaba no meterme en problemas, otra vez, dijo Naruto mirando a los mismos caballeros mágicos de la mañana que había rechazado y que habían estado vigilándolo todo el día. Y no parecían querer hablar. Jejeje, ahora que dices, plebeyo, ¿nos darás algo a cambio de protegerte?, preguntó el caballero mientras sacaba su grimorio y hacía énfasis en la palabra protegerte. Aunque, no necesito que me protejan, así que no necesito de su protección, ¿verdad, Nero?, dijo Naruto mirando a la mencionada ave que se encontraba encima de su cabeza y levantó su ala en confirmación. Pero estas palabras no le hicieron gracia a los caballeros, que fruncieron el ceño y griega. Ya veo, entonces si dices eso, creo que debo mostrarte de por qué nosotros somos llamados caballeros mágicos. ¿Qué te parece, plebeyo? A lo mejor así aprendas que todos dependen de nosotros, dijo el caballero mágico mientras creaba una bola de fuego en su mano, mientras que Naruto empezaba a sonreír y miraba a plomífero compañero. ¿Qué te parece si te alejas un poco de aquí, Nero? No nos demoraremos demasiado. De acuerdo, dijo Naruto mirando al ave que levantó su ala y se fue volando a los lejos para posarse en una casa. Ja, ¿acaso te preocupas por tu mascota? Qué lindo, pero tienes en algo de razón, dijo el caballero para lanzar la bola de fuego contra Naruto, que solo se quedó quieto. Esto terminará rápido, dijo el caballero justo cuando la bola de fuego que fue contra Naruto, que se quedó a recibirlo, aunque en el momento en que llegó empezó a desaparecer para la sorpresa de los presentes. ¿Sabes, idiota? La magia se puede utilizar de varias maneras, solo hay que ser imaginativo, por ejemplo como mi magia de almacenamiento en botellas, habló Naruto mientras la bola de fuego desaparecía, o mejor dicho, se empezaba a almacenar dentro de la botella y la cerraba con un corcho, ahogándolo y se apagara por completo. El fuego, sin importar si es mágico o no, necesita aire para sobrevivir, así que con solo utilizar mi magia de almacenamiento y hacer que entre en una botella para luego taparla, simplemente se quedara sin aire rápidamente y se apagara por sí sola, aunque no funciona con magia más poderosa, explicó mientras se encogía de hombros.
Así que sabes utilizar la magia, te felicito, pero tu poder mágico es muy inferior. Si hubieras tenido más poder mágico y hubieras participado en el reclutamiento de los caballeros mágicos que se realizó hace muy poco tiempo, hubieras entrado a una orden. ¿O acaso eres un fracasado que no pudo entrar?, preguntó el caballero en tono de burla viendo a Naruto encogerse de hombros. Tengo tiempo, cuando quiera o no entraré a una orden, por ahora soy un humilde comerciante y con eso estoy conforme, dijo Naruto con calma, mientras hacía enojar al caballero mágico que creó una bola de fuego más grande en su mano y. Plebeyo, tienes bastante arrogancia, ¿cierto? Entonces déjame enseñarte cuál es tu posición, dijo el caballero lanzándole la bola de fuego sin compasión a un Naruto que suspiró y sonrió. No es arrogancia, es la verdad, dijo Naruto para levantar la mano y que una gran ráfaga de viento lo envolvía y desviaba la bola de fuego hacia el cielo para la sorpresa de los caballeros que sacaron sus grimoríos. Espera. ¿No se supone que tienes magia de sellado? Entonces, ¿cómo?, preguntó el caballero preparándose. Pero en el momento en que el viento se detuvo, todos abrieron los ojos y vieron la portada de su grimorio. Tú tienes él, dijo el caballero con mucha sorpresa, mientras Naruto sonreía y sacaba su tercer grimorio junto a su varita que hizo que todos abrieran aún más sus ojos. Dijo el otro caballero, aunque no pudo terminar cuando sintió el poder mágico que lentamente aumentaba a su alrededor. Ahora, ¿qué les parece si les enseño un poco de modales, caballeros?, dijo Naruto haciendo que los dos libros se abrieran y cambiaran de hojas hasta que empezaron a brillar para el miedo de los caballeros mágicos. Se arrepentirían de molestarlo en unos segundos. Minutos después, varios caballeros mágicos se encontraban corriendo hacia una zona donde se escuchó gritos y gente llamándolos y no se demoraron mucho para ver lo que había sucedido. A la mitad de la calle, se alzaba un gran pilar de hielo el cual contenía a unos caballeros mágicos de la Orden de las Orcas Moradas atrapados con solo sus cabezas fuera del hielo mientras sus grimoríos se encontraban encadenados por cadenas de hielo. ¿Qué sucedió?, preguntó un caballero mágico de capa roja y que tenía insignia de un león carmesí en su ropa. Parece que aquí hay una nota, dijo otro caballero que se acercó a un papel que encontró en el pilar de hielo e incluso estaba grabado en el hielo. Por lo que todos se acercaron y lo empezaron a leer. Lo lamento, caballeros mágicos, me encantaría quedarme, pero estoy muy seguro que me arrestarían, así que me voy. Ahora, si se preguntan por qué hay idiotas hechos paletas de helados, la razón es bastante simple: intentaron abusar de su poder y me atacaron a pesar de ser un simple comerciante. Les enseñé modales. Si no me creen, entonces pregúntenles a las personas de esta calle o del mercado, tiene que haber testigos, así que no teniendo nada más que decir, me largo. Adiós. Eso es lo que decía la nota, para la sorpresa de los caballeros, que miraron a los que se encontraban congelados. Se quedaron en silencio por un rato hasta que, un simple comerciante, ¿en serio un comerciante puede hacer todo esto?, se preguntó un caballero, mirando el gran pilar de hielo. No era un comerciante común y corriente. Mientras tanto, muy bien, Nero. Ahora nos dirigiremos a la frontera del reino, ¿te parece?, preguntó Naruto con ánimo en su voz mientras iba sentado en su escoba con Nero dentro de su chaqueta, el cual lo miró y levantó su ala. Escaparon rápidamente de la escena del crimen debido a que iban a ser arrestados por haber atacado a los caballeros mágicos. Pensarían que era una clase de delincuente a pesar de que ellos habían comenzado, ya que, al ser caballeros mágicos y nobles, les creerían más a ellos que a un simple comerciante plebeyo. Pero no le importaba mucho eso en este momento. Que bien, menos mal pudimos escuchar esa información. Viajaremos toda la noche, así que duerme lo que más puedas. De acuerdo, dijo Naruto mientras sonreía. Volaban rápidamente hacia la frontera del país ya que escucharon algo mientras vendían, algo bastante inesperado, y ambos habían decidido ir hasta ese lugar para llegar primero, al menos antes de que los caballeros mágicos lo saquen. Me pregunto si ya lo sabrá el viejo, pero ¿qué importa? Nosotros obtendremos el tesoro, ¿cierto, Nero?, dijo Naruto mirando a su ave que levantó su ala. Ja, eso es lo que esperaba, ja. Oh, y ahora que me acuerdo, el idiota dijo que ya fueron los exámenes de selección para caballero mágico, ¿verdad?, preguntó Naruto viendo a Nero que lo miró y asintió.
Entonces esos dos ya tienen que tener 15 años, así que deberían haber venido a la capital para hacer el examen. Me pregunto si habrán pasado, y de la plateada, me pregunto si habrá logrado controlar su poder mágico. Tenía el mismo problema que yo, pero, bueno, no importa, solo espero que hayan entrado a la orden, ¿verdad?, dijo mientras sonreía y miraba al cielo junto a un Nero que solo se quedó mirándolo y luego miró al cielo. Ja, bueno, por ahora eso no importa. Ahora vamos juntos a la mazmorra y consigamos su tesoro. Ja, rió Naruto mientras aumentaba la velocidad de su escoba y se dirigían a la frontera del reino. Era el comienzo de una nueva aventura. Ahora vamos juntos a la mazmorra y consigamos su tesoro. Ja, rió Naruto mientras... ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!